6:18. Padre Celestial, ponemos en esta mañana, Padre Eterno, esta reunión, esta plática, Señor, que yo como tu siervo, como tu esclavo, Señor, reconozco que soy impuro de labios, pero que sean tus palabras, Señor, a través de mí, que pueda yo llegar a cada uno de los corazones, que no sean palabras de humana sabiduría, sino sea el poder de tu Espíritu, que sea el que obre en cada uno de nosotros, de mí y de mis hermanos. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy en la mañana estaba escuchando las noticias y estaba viendo la serie de acontecimientos donde estamos viendo que vivimos cada vez en un mundo más convulsionado. Vemos que es un mundo que sufre no nada más de crisis económica, sino crisis de valores morales, si ustedes le quieren llamar así, donde vemos que las grandes instituciones, grandes países están sufriendo debacle económica, están sufriendo las instituciones, vamos a llamarle entre comillas religiosas, un gran caos donde independientemente de qué religión se trate o qué es lo que esté pasando ahí, lo más triste es que vemos una serie de seres humanos que están corriendo sin rumbo, están corriendo en un mundo de confusión, porque realmente no tenemos cimentadas ciertas cosas que hoy quiero dejar muy bien puntualizados. Cuando el rey Salomón se le encomendó edificar el templo de Dios, pues él más o menos captando la grandeza de nuestro gran Dios, dijo, pues ¿cómo yo he de edificarle un templo si ni los cielos de los cielos lo pueden contener? ¿Cómo yo he de edificar algo donde yo lo pueda contener? Sin embargo, una vez que lo edificó en obediencia, se hizo otra pregunta que dice más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado. Los objetivos que me he trazado en esta plática es que si tú estás aquí y aún no estás en Cristo, sepas que hoy te busca y te llama. Él es el que nos elige. Yo estoy aquí, hermanos, meramente por la puritita misericordia de Dios. Hace ya 25 años el Señor tuvo misericordia de mí y me llamó. Me llamó de las tinieblas, ¿verdad? Donde todos estuvimos en algún tiempo, y nos ha llamado a su luz maravillosa, ¿sí? Para hacernos parte de su linaje. Y si ya estás en Cristo, esta conferencia tiene como objetivo que sepas quién eres realmente en Cristo. Muchas veces hablamos de que tenemos la certeza, que tenemos la seguridad de nuestra salvación, pero pocas veces, desgraciadamente, muy pocos cristianos disfrutamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pareciera como si algo ocurriera después de aquel gran momento en que fuimos llamados por el Señor y que fuimos elegidos por Él y que pusimos nuestra voluntad en acceder a su llamado. Pareciera que en un momento dado todas las cosas cambiaron, pero conforme avanzaron los días, los años, empezamos a encontrar ciertas dificultades y resistencias. Y esto es porque se nos olvida la bendición inicial. La gran bendición que recibimos es que fuimos llamados a vida eterna. Pero por otro lado fuimos investidos de su justicia sin haberlo merecido, y en base a esa investidura que traemos ahora tenemos el poder sobre la ley del pecado y de la muerte que aún obra en nuestra carne. Entonces no debemos de perder esa perspectiva, hermanos, porque a través de todos estos años de mi vida como cristiano he visto personas que porque no reciben la bendición en lo material, casi siempre pensamos en las bendiciones pensando en las cosas físicas,
que si estoy sano, que si no estoy sano, que si me siento bien, que si estoy triste, que si estoy deprimido, que si estoy contento, que si no estoy, que si tengo dinero para aquello, que si tengo dinero para el otro, que si suplo o no suplo. Y cuando empezamos a no recibir aparentemente estas bendiciones, se nos olvida la bendición principal, que es la vida eterna que tenemos en los cielos. Entonces esto se los digo, hermanos, para que en un futuro, no porque estamos de buen humor, estamos contentos conviviendo en la iglesia, sino que independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias, nuestro gozo está en el Señor. Entonces es como una persona que tiene $1,000,000, bueno fuera, ¿verdad? Pero vamos a hacer una suposición en lo material para entender lo espiritual. Si tuviésemos, gracias hermano, si tuviésemos $1,000,000, tendríamos la certeza que tenemos ese millón. Pero no basta con tenerlo y ponerlo debajo del colchón, sino que ahora yo quiero tener la seguridad y voy y lo llevo al banco. Pero no solo me basta saber que lo tengo en el banco, pero ¿qué pasaría si no recibo los intereses y no disfruto de esa rentabilidad de ese dinero? Pues de nada sirve. Por eso, hermanos, debemos tener la seguridad, debemos tener la certeza de la salvación y gozarnos en la salvación el día de hoy. ¿Cómo sentimos ese gozo? Pues lo sentimos en el momento que logramos vencer nuestra carne. Hay que recordar que el Señor Jesucristo, que ya hizo su labor en la cruz, Él nos perdonó los pecados, pero ahora nos ha investido de poder para dominar el pecado que aún mora en nosotros, que es nuestra carne. Y aquel día que Él tomó el acta de decretos y la clavó en la cruz y clavó su cuerpo ahí, que Él vino en semejanza de pecado, sin haber pecado en Él, así nosotros ahora, juntamente con Él, crucifiquemos nuestra carne. Entonces, vamos a ver cómo es que se conforma verdaderamente su iglesia, cuál es el propósito de Dios para el hombre en la tierra. Vamos a ver realmente quién es nuestra nueva criatura, porque muchos hablamos de nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva criatura, pero pocas veces nos ponemos a pensar o cavilar qué realmente somos en Cristo Jesús. Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos en Mateo 16, del 15 al 16. Mateo 16, versículos 15 y 16, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí estamos hablando en el contexto de esta conversación que está teniendo Cristo con sus apóstoles. El contexto es que la roca es Cristo. El hermano Ramón me regaló una Biblia interlineal en griego, donde Pedro es Petros y roca es Petra, que es las palabras que se utilizan en este versículo. Entonces aquí vemos que la roca, el contexto de lo que se está hablando en estas palabras es que la iglesia es edificada sobre el fundamento que es Cristo Jesús como nuestra cabeza. También esto lo vemos ahí confirmado en 1 Corintios 3, versículos 10 y 12. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada quien uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20 al 21
Efesios 2, 20 al 21. Aquí vemos quién es la piedra angular de este edificio, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Primera de Pedro 2:6, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice Efesios 2, 21 al 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No sé si se han fijado, muchos automóviles traen una leyenda que dice Jesús vive, y un amigo la traía puesto, y le pregunto, ¿Jesús vive? Me dice, sí, claro. Le digo, ¿pero en dónde vive? Pues está allá en el cielo, en una nube, no sé, lejos. Desgraciadamente a veces somos demasiado religiosos, por así decirlo, demasiado seguimos la corriente, ¿verdad? Pero debemos estar bien fundamentados de que Cristo ha impartido su vida en nosotros, que por la fe el Espíritu de Dios mora en nosotros, y esa ha sido la promesa a las que se refieren los apóstoles, el apóstol Pedro, ¿verdad? De la cual recibimos grandes y preciosísimas promesas, que es una de ellas, ¿verdad? Entonces, dice Primera de Pedro 2, versículos 5 y 6, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hasta aquí aparentemente todos lo hemos entendido, lo hemos asimilado a través de nuestra vida cristiana. Sin embargo, ¿cómo llegamos a ser piedras vivas de ese edificio? Este libro, cuando me preguntan qué contiene este libro, yo les digo que este libro contiene palabras de vida. Y me dicen, entonces para nacer de nuevo yo necesito abrir la Biblia, leer cada una de sus páginas, todos los versículos de pasta a pasta. Y le digo, no, el requisito que tú necesitas es nacer de nuevo. Ese es el primer paso. Ya posteriormente este será el alimento, pero desgraciadamente mucha gente no quiere acercarse a la palabra, no quiere acercarse al Señor, porque piensa que para poder creer tiene que primero estudiar todo esto. Esto se va a quedar en la mente de esa persona, pero estas palabras son espíritu y son vida. Entonces, lo que contiene este libro es vida. Entonces el primer objetivo sería un nacimiento, ¿verdad?, en las personas, y entender cuál es el propósito de Dios en el hombre. Yo, por mucho que le he dado vueltas, mi gran conclusión la puedo resumir en una: Dios me hizo con el propósito de darle gloria a su nombre, y no solamente con fruto de labios, sino con nuestra vida, hermanos. Si vemos ahí en el Génesis 1, 26 y 27, vemos cómo todo el libro de Génesis se trata de cómo Dios creó, cómo el diablo vino y corrompió, cómo el hombre cayó, y al mismo tiempo Dios inicia el proceso maravilloso de nuestra salvación. Fíjense ustedes aquí en esta narración donde dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Previamente el Señor, nuestro Dios, había hecho los animales que poblaron la tierra, los animales que vivían en el mar, y los hizo según su género y según su especie. Según su género, bueno, pues que sean mamíferos, su especie que sean ballenatos, que sean changos, que sean cebras. Pero cuando llega al hombre, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Es decir, nosotros no fuimos hechos como los animales,
Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es como si imagináramos un guante. Si nosotros ponemos el guante en sí no tiene ninguna función. Pero si el guante es contenido por una mano, entonces tiene una función. El hombre fue hecho para darle gloria a Dios, porque el propósito de Dios era que el hombre expresara la gloria de Dios a través de él. Cuando el enemigo, ¿verdad?, toca al hombre, suceden varias cosas. Dios trató de conquistar la voluntad del hombre, pero el hombre pensó que distinguiendo entre bien y el mal, podía ser independiente de Dios. Y en un momento dado, nuestra humanidad rechazó ser dependientes completamente de Dios y decidimos ser independientes. Si te pones a pensar, porque mucha gente me cuestiona, pero nosotros qué culpa tenemos, que Adán y Eva y que la regaron ellos, pero digo, mira, nosotros estamos en la mismita posición, es más, en mejor posición que Adán y Eva en este momento, porque ahora nosotros podemos ver el árbol de vida que es Cristo Jesús. Podemos verlo a Él como el arca de nuestra salvación. El daño que hizo el enemigo fue tan severo, hermanos, que a Dios le tomó 6 días en hacer los cielos y la tierra y el séptimo descansar. Y la salvación, ¿cuántos miles de años lleva ya? Fue el daño tan severo, ¿verdad?, que hizo el enemigo, que nuestro cuerpo y nuestra alma, que es nuestro yo interno, que es donde tengo mis pensamientos, que es donde tengo mis emociones, se hicieron carne. Y lo que es de la carne no es de Dios. Por lo tanto, pecamos hasta por naturaleza, hasta por no dejar. La palabra de Dios dice que la carne ni puede ni quiere, no entiende las cosas de Dios. Por eso es necesario e imperioso nacer de nuevo. Y una vez que nacimos de nuevo es imperioso y entender que somos una nueva naturaleza. Y dice la palabra que lo que es nacido de Dios no puede pecar. Entonces, ¿quién peca? El pecado que mora en nosotros. Y ese pecado que mora en nosotros, hasta que lo llevemos a nuestra muerte, vamos a dejar de luchar con él. Pero debemos saber que estamos investidos con el poder que Cristo ya logró en los méritos de la cruz para doblegar nuestra carne. No proveamos, como decía ahorita el hermano, muchos se fueron a ver el partido de fútbol. No que el ver el partido de fútbol sea pecado o malo en sí, pero es una manera de proveer a la carne. Estamos aquí porque queremos proveer para el espíritu. Entonces, cuando proveemos para el espíritu, segamos del espíritu. Entonces, estamos diseñados, así como el guante, ¿verdad?, para la mano, estamos diseñados a imagen y semejanza para hacer el contenido de la vida de Cristo en nosotros. Dice el apóstol Pablo, me parece que en Gálatas 4:19, dice, porque sufro de dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Cristo tiene que ser formado a la estatura y a la medida de un varón perfecto en Cristo Jesús. Somos vasos de barro, ¿verdad?, frágiles, pero contenemos, hermanos, un gran tesoro. Y ese gran tesoro es el Espíritu de Dios. Ahorita lo cantábamos, un día el Padre dejó el trono y vino a través de su Hijo. Su Hijo, la expresión del Padre, se manifestó a nosotros, vivió entre nosotros, tuvo que morir, tuvo que resucitar, tuvo que ir a la diestra del Padre y ahora viene a nosotros
a expresarse en el hombre a través del Espíritu Santo. Ese es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando para nosotros, un solo Dios, ¿verdad? Que vemos como la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la unión con el Espíritu Santo nos acerca al Padre, nos da acceso directo al amor del Padre. Aquí no tenemos que abundar mucho en teología de que si la Trinidad, que si no la Trinidad. Aquí estamos viendo un solo Dios, cómo organizó todo nuestro proceso de salvación. Él nos creó, hermanos, Él nos hizo, por eso nos rescató. Él pudo haberlo desechado, esto ya está contaminado, borrón y cuenta nueva, vamos a hacer otra creación. No, nos amó tanto que dio por eso su vida. Hay un pasaje, ahorita no recuerdo exactamente dónde, me parece que en Juan, dice que venían unos griegos y le preguntaron a uno de los discípulos, Andrés, que si podían hablar con Jesús. Y este mismo Andrés le dice a Felipe que, gracias hermana mi amor, que si pueden hablar con Jesús, y le hacen saber a Jesús que estos griegos querían hablar con él, y les dice: en ese momento ha llegado el momento de ser glorificado. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Cristo, 100% hombre y 100% Dios, tenía que despojarse de su carne, tenía que despojarse de su cuerpo. Es como el trigo tiene una envoltura y cuando cae a la tierra esa envoltura muere y se abre, y adentro, los que hemos visto germinar una semilla, vemos que hay vida dentro de esa semilla. Esa es la vida divina que traía Jesucristo. Esa es la vida que le levantó de los muertos. Y esa es la vida que ahora está en nosotros. Y esa es la vida que nosotros tenemos la obligación de expresar. Aquí ahorita que veía todo esto que estaba ocurriendo desde las hermanitas que estaban danzando para el Señor, los que estábamos cantando, levantando manos, los mimos, todo esto, hermanos, es un solo espíritu. Estamos unidos en un solo espíritu, que es el vínculo perfecto del amor. Entonces no se vale que a veces vengamos a la iglesia y vengamos con ojo crítico o vengamos quejándonos del otro hermano, porque finalmente estamos hablando del cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que disfrutarnos unos a otros por el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que amar su iglesia, que somos nosotros. Dice que como Cristo nos amó con amor inalterable, nos amó con amor incorruptible. Eso quiere decir que no importa si estoy contento, estoy de buen humor o mal humor, y te saludo bien o te saludo feo, no, es inalterable. Nosotros en la iglesia debemos ser de una manera que inofendibles, en pocas palabras. Nada de que ya no voy a la iglesia porque el hermano me ofendió. No, pues si nosotros te ofendemos igual o peor. O sea, todos tenemos que limarnos unos a otros con nuestras fallas y defectos, recordando que tanto el hermano como la hermana como yo traemos una lucha contra nuestra carne. Entonces debemos entender muy bien esto. Entonces, si somos su imagen y semejanza, debemos expresar esa vida nueva en nosotros. Si ya somos simiente quiere decir que traemos los genes espirituales de Dios. No es poca cosa, hay que aprender a aquilatar eso. Dice que nos ha hecho copartícipes de su naturaleza divina. ¿Se dan cuenta del compromiso que es eso? Somos su linaje,
somos su simiente, nos ha hecho copartícipes. ¿Pero para qué es eso? Pues para expresar los atributos de Dios, para expresar los frutos del Espíritu. Es decir, voy a expresar esa nueva vida, la vida que ha impartido Cristo en mí, ahora voy a expresar paciencia en la adversidad, voy a expresar paciencia con mis hijos, voy a expresar benignidad con mi esposo o con mi esposa, voy a expresar misericordia con el que está afligido o con el que tiene necesidad, voy a tener dominio propio ante la tentación, huir de la fornicación, huir de la pornografía. Voy a tener bondad con el que sufre y necesita. Voy a tener mansedumbre con obediencia a lo que Dios me está mandando a hacer. Voy a tener templanza ante los problemas, sean en la iglesia, sean en mi hogar. Voy a tener paz en la tormenta. No importa cuáles sean las circunstancias y las angustias de esta vida. Voy a tener gozo a pesar de los sinsabores de esta vida. Voy a tener, en pocas palabras, amor a los hermanos y lo más importante, amor por los perdidos, amor por el enemigo. Aún los que nos odian, hermanos, tenemos que tener ese amor. Para eso somos participantes de esa naturaleza divina, para expresar esos atributos y así podernos disfrutar unos a otros, siendo cada uno que tiene una función diferente en esta congregación. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, 16 y 17, 2 de Corintios 5, 16 y 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la Biblia, hermanos, a los apetitos de la carne, cuando proveemos para la carne, le llama carne precisamente porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Dice la palabra que lo que es nacido de la carne es. Por lo tanto, no tratemos de mejorar nuestra carne no va a mejorar. ¿Qué dice la palabra que tenemos que hacer con la carne? Crucificarla, hacerla morir, ¿verdad? Para que nuestros brazos, nuestros miembros que antes eran instrumentos de iniquidad, ahora sean instrumentos de justicia en Cristo Jesús. Desgraciadamente, ¿verdad? El cuerpo desarrolló muchos deseos y apetitos anormales. Dios nos creó con instintos de reproducción, dijo reproduzcanse, es decir, instintos de sexualidad, instintos de conservación, de alimentación, de poseer, de sojuzgar la tierra, pero el enemigo lo contaminó. Y entonces fueron perturbados nuestros instintos, y entonces es por eso que ahora aunque queramos hacer lo bueno, no podemos. Por eso el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que hago, no lo quiero hacer. Miserable de mí, ¿qué voy a hacer? Pues ¿qué necesitamos, hermanos? El espíritu vivificante, ¿verdad? Como dice 2 de Corintios, el espíritu que nos da vida, una vida nueva. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita en la Santa Cena, ¿verdad? La sangre del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto es el pacto que ahora ya no estamos bajo la ley de ordenanzas y mandatos, sino estamos bajo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Vemos cómo el enemigo pues empleó varias formas, ¿verdad?, para engañar nuestros sentidos. En este caso a Eva, ¿verdad? Y ¿verdad? La mujer vio que aquello era bueno. O sea, primero nos engaña a través de nuestra vista. Y luego nos engaña a través, ¿verdad?, aludiendo a los apetitos del cuerpo,
nosotros vemos que es agradable a nuestros ojos y vemos que la palabra dice que el árbol era codiciable. Esto también alude a nuestra parte emotiva en el alma, ¿verdad? El cual el alma, bajo sus deseos, ¿verdad?, se vale del cuerpo para adquirir todo lo que hay en el mundo. Entonces debemos entender que el cuerpo y el alma fueron corrompidos. Por lo tanto, el espíritu humano quedó amortecido, quedó separado de Dios, por no decirle muerto, ¿verdad? Y separado de Dios. Por eso les decía ahorita, hermanos, la carne no tiene solución. Le podemos dar psicología, le podamos dar pláticas motivacionales, le podemos dar un libro muy bien estudiado y muy bien desarrollado, pero la carne, hermanos, tiene que morir. La carne no es enemistad con Dios. Entonces nosotros nos tenemos que basar en los méritos de Cristo. Que el Padre fue manifestado en el Hijo, como decíamos ahorita, esto es el Cristo, que vino en cuerpo, se manifestó en semejanza de pecado, sin haber pecado en él. Vino y venció la carne crucificándola en la cruz, venció la muerte, se levantó de los muertos, y el poder del Espíritu es ahora el Espíritu que me da vida, es el Espíritu que me vivifica. Somos primicias, pero el Señor es la primicia. Él fue el primero, ¿verdad?, que se levantó de los muertos. Él fue el primero que venció al pecado. Él fue el que lo crucificó. Entonces el objetivo de Dios el Padre para con el hombre fue hecho realidad y consumado en Cristo Jesús. En Él lo debemos de tomar como nuestro modelo. Él es nuestra meta a seguir. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero eso sí, prosigo a la meta, para ver si logro hacer aquello a lo que fui llamado. Pero Él, si vemos Santiago 1:18, dice que nos ha hecho renacer por la palabra, nos ha hecho renacer como sus primicias. Santiago 1:18. Entonces, Cristo es nuestro modelo a seguir. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si analizamos 1 Corintios 15:45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Yo creo que deberíamos de subrayar esto en nuestra Biblia. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, ¿que es quién? El Señor, es del cielo. Entonces nuestra segunda naturaleza es del cielo, hermanos. Nuestra segunda naturaleza es el espíritu que me da vida. Es el espíritu que me imparte su vida. Tenemos que aprender a aquilatar esta gran verdad para aplicarla a nuestra vida, aplicarla diariamente. El que quiera ser discípulo del Señor, que dice la palabra, tome su cruz y sígame día a día. O sea, todos los días tenemos el instrumento glorioso de la cruz. Todos los días tenemos que recordar esto. Uno de los versículos que debemos también subrayar, hermanos, y tenerlo siempre muy en nuestra mente es 1 Corintios 6:17, que habla de nuestra nueva naturaleza. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Fíjense cómo nuestro espíritu humano, que estaba separado de Dios cuando vivíamos en el mundo, ese espíritu muerto o amortecido vino a dar nueva vida al unirse con el Espíritu de Dios. Esa es nuestra nueva naturaleza. Eso es lo que vence al mundo. Esa es la fe por la cual Cristo vive en nuestros corazones. Una vez hablando de estas cosas con un
una persona que sabía mucho de teología, ¿verdad? Yo digo que una cosa es saber de teología y otra cosa es saber de la palabra de Dios y que el Espíritu le revele a uno. Me decía, no, espérame, es que el hombre nada más tiene cuerpo y alma. Y le digo, bueno, pero en Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Aún más, la palabra de Dios dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces ahí vemos que el espíritu humano viene a tomar nueva vida cuando solamente es contactado y unido con el Señor. Esa es la nueva criatura, esa es nuestra nueva naturaleza. Desde ahí el Señor va a empezar a trabajar cuando tú voluntariamente hagas tu conciencia hacia el Espíritu. Cuando tu conciencia está en el Señor, cuando tu conciencia está en el Espíritu, Él va a cambiar tu mente, Él va a cambiar tus emociones y va a hacer que tu voluntad sea siempre para el Señor. De otra manera, ya tu cuerpo no te va a poder dominar. Cuando en el mundo exterior el enemigo tiene un montón de bombardeos, ¿verdad? A través de imágenes, a través de tentaciones, a través de cosas aparentemente buenas, somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Pero cuando estamos proveyendo para el Espíritu constantemente, constante en la oración, constantes en la palabra, y que estamos actuando y moviéndonos en nuestra nueva naturaleza, es que podemos dominar el apetito que aún está en nuestra carne. El pecado aún mora en nosotros, aunque sabemos que el Señor ya perdonó los pecados, pero nos ha dado ese instrumento de la cruz para, así como Cristo doblegó y dominó la carne, igual nosotros lo hagamos con ello. Ese es el propósito, hermanos, de estar en una iglesia. Ese es el propósito de venir a una congregación. Dice ahí 2 de Pedro 1, 3-4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Yo sé que cuando hablamos de esto siempre pensamos en la vida eterna. Claro que sí, esa es una promesa hermosísima, pero también es muy hermoso saber en este momento que soy de la naturaleza espiritual de Dios, que soy de su linaje, y que puedo disfrutar en este momento, desde hoy y para siempre, de su presencia. Tenemos un lugar, tenemos un tabernáculo al que podemos acceder, tenemos acceso al amor del Padre, tenemos comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir? Para que llegaseis a ser, dice ahí la palabra, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, el que ahora podamos disfrutar todas esas grandiosísimas promesas, eso es estar disfrutando de los intereses, de los réditos que nos da la vida eterna. Entonces, no nada más tener la seguridad y la certeza de la salvación, sino disfrutar la salvación el día de hoy. Cuando vences el pecado, lo gozas. Cuando vences a tu carne, te gozas en el Señor, ¿cierto? Entonces, eso es gozarse en el Señor. Entonces, la vida de Dios, la vida de Jesucristo debe establecerse en nosotros. Cristo debe formarse en nosotros. Ya lo dijimos, a la estatura, a la medida de un varón perfecto, ¿verdad? En Cristo Jesús. Vemos cómo el mismo testimonio de Dios le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Por lo tanto, no solamente
se trata de ejercitar los labios o creer con nuestra mente. Cuando hacemos eso, en realidad no hemos sido regenerados. Pero todos los que creemos con el corazón y confesamos con nuestra lengua, entonces que somos salvos y ciertamente regenerados. Entonces, para ser piedras vivas, primero tenemos que tener la vida de Cristo en nosotros. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu vivificante, realmente sea nuestro móvil, nuestra forma de vida, tanto no nada más aquí cuando venimos a la iglesia, sino cuando vamos a nuestras casas, cuando tenemos trato con nuestros hijos, ahí demostrar la paciencia, ahí demostrar la benignidad, igual cuando vamos a nuestros trabajos, cuando tratamos a los compañeros de trabajo, ahí es donde vamos a ver nuestra templanza, donde vamos a ver nuestro dominio propio, y es ahí donde realmente vamos a valorar y aprender a disfrutar esa nueva vida en Cristo Jesús. Dice Primera de Juan 5, versículos 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos unión y comunión por la gracia de Cristo Jesús, el amor del Padre. Fíjense cómo toda la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando para nosotros constantemente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, no debemos permitir que la vida caída, ¿verdad? La vida en la carne nos controle nuevamente, sino que debemos vivir dirigidos absolutamente por la vida divina que está ahora siendo uno con el Señor. Esa es la vida que nos debe controlar, que seamos dependientes completamente del poder de Dios. No ser dependientes de nuestra propia sabiduría, no ser dependientes de nuestra propia opinión, porque de eso ya tuvimos bastante. Adán y Eva pensaron en ese momento que al tener el conocimiento del bien y del mal, podían ellos discernir, razonar, pero fallaron. Y vemos cómo diferentes vidas a través del Génesis, de vidas que nos pone ejemplo la palabra, están escritas para nuestro ejemplo, decidieron ser independientes de Dios y fracasaron. Y vemos que las vidas de los hombres que decidieron ser dependientes de Dios son las que están ahí escritas para nuestra enseñanza y crecimiento. Entonces, a partir del momento en que fuimos salvos, ya no debemos depender más de nuestra vida adámica, ¿verdad? Ya no debemos depender de nuestro propio yo, sino de la vida divina que opera en nuestro espíritu, la cual debe ser la única fuente de nuestro diario vivir. Entonces ahora, hermanos, como dice Romanos 8:2, ahora estamos bajo la ley del espíritu de vida en Cristo. Yo creo que deberíamos de subrayar este versículo como nuestros favoritos. Romanos 8:2, la ley del espíritu de vida en Cristo. La razón por la que debemos experimentar este nuevo nacimiento lo entendemos en 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre en el mundo, ¿verdad? Puede ser buena persona, no vamos a los extremos, o incrédulo, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Esa es la razón por la que necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. Pero una vez que tenemos y hemos experimentado el nuevo nacimiento, tenemos que experimentar a Cristo como una realidad en nuestra vida y disfrutarlo. ¿Sí se entiende eso, verdad? Que sea nuestro diario mover, nuestro diario caminar,
desde que nos levantamos, inmediatamente hacer contacto con Dios, hacer contacto nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Ahí está. Desde que nos metemos al baño, nos bañamos, estar en comunicación, en contacto. Es una continuidad en la oración, en la palabra. ¿Quién es el que nos guía a entender cada una de las cosas que están aquí escritas? El Espíritu de Dios. Por eso para el mundo natural dice, esta es locura, esto no es posible. Pero cuando el Espíritu de Dios, que es el que da vida, podemos entender y podemos obtener revelación. No se trata nomás de memorizar, sino se trata de obtener revelación que solamente el Espíritu de Dios da. El mundo incrédulo lee estas palabras y solo encuentra muerte. ¿Por qué? Porque su espíritu está entenebrecido, está muerto en delitos y pecados. Pero cuando es el Espíritu Santo el que nos abre las Escrituras, es que podemos entender y podemos comprender el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces permitamos, ¿verdad?, que la vida de Cristo, nuestro espíritu, controle absolutamente todo nuestro ser. Hermanos, este es todo lo que Cristo es y todo lo que Él realizó y logró y obtuvo está incluido en este espíritu de vida que habla Romanos 8:2. Ahora este espíritu ha entrado en nosotros y ha hecho comunión con Él. Y si tú estás aquí y no has tenido esa comunión, pues es el momento. Hoy es el día, ¿verdad?, de hacer comunión con Él, de modo que somos un solo espíritu con el Señor. 1 Corintios 6:17 dice, alabamos al Señor, pues hemos llegado a ser uno con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Si aprendemos a volvernos a nuestro espíritu, podemos establecer contacto con la persona del Señor Jesucristo. El establecer contacto, como les decía ahorita, ese es el secreto y esa es la llave para una vida espiritual. Una vida espiritual no es andar flotando, ¿verdad?, por el pavimento, ¿verdad?, o con los ojitos en blanco, o con algún disfraz religioso, no. El secreto y la llave es movernos en el espíritu constantemente, en tu trabajo, en la escuela, en el hogar, ¿verdad? En cuanto dices una palabra áspera, el espíritu te dice, espérame, trata bien a tu esposa. Igualmente, ¿verdad?, cuando la mujer pues ya está con tanto trabajo en la casa y que los chiquillos y que lloraron todo el día, les da paz, les da paciencia, les da gozo. Entonces este es el secreto y esta es la llave para tener una vida nueva en Cristo Jesús y que la disfrutemos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nomás no olvidar, ¿verdad?, que cuando decidimos crucificar nuestra antigua naturaleza junto con Cristo, decidimos negarnos a nosotros mismos. Ya negamos nuestras propias opiniones, nuestros propios razonamientos. Ya negamos aquellas emociones de amargura, aquellos sentimientos de celo, de contienda, de envidia, todo eso, ya ese yo ya debe estar ahí crucificado. Ya no ser nosotros, sino Cristo en nosotros. Y así podemos entender la pregunta que se hizo Salomón en el versículo que estábamos leyendo en 2 de Crónicas, si verdaderamente Dios iba a morar ahí. Entonces ahora estamos entendiendo, ¿verdad?, que cuando Cristo vino, Él moró entre nosotros, pero tuvo que dejar su cuerpo morir, resucitar, para ahora venir como el Espíritu de vida a vivir en nosotros. Esos son los méritos que Cristo logró en la cruz, que ahora podamos tener esa vida, que ahora Él sea la fuente de nuestra vida, la vida misma, la vida del Espíritu de vida. Entonces hay que recordar esto, que Cristo nos perdonó y nos dio vida eterna, librándonos de las consecuencias del pecado,
pero también te dotó de un poder en Cristo, con su Espíritu Santo, con acceso al Padre, viviendo en ti, para que seas un espíritu con Él, para que venzas la carne donde mora el mal. Entonces debemos estar conscientes de tal bendición. Si todo lo que he dicho, hermanos, no logramos entender algo, dice la palabra que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Busquen ahí 2 Corintios 13:5, me parece que es ahí. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Entonces, hermanos, que cuando venga nuestro Señor en su segunda venida no nos encuentre reprobados, sino viviendo en el Espíritu, viviendo en fe, viviendo por aquel que dio su vida por nosotros, viviendo por aquel que lo es todo y en todo, sabiendo que nuestra carne no puede ni quiere. Debemos estar siempre en el Espíritu. Entonces hacemos un resumen ya para finalizar. Vemos que, bueno, como les dije ahorita, el Padre fue expresado en el Hijo y el Hijo es revelado en el hombre por el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad, ese es el Dios único, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo nos pone en comunión y por la gracia del Hijo tenemos acceso al Padre. Por lo tanto, una vez que hemos nacido como nueva criatura, somos templo de su Espíritu. Y siendo templos como unidad, como individuos, aquí ya todos juntos, ustedes son la iglesia. No son los edificios, ni son las instituciones, ni son nada. Ahorita en la mañana les decía que estaba viendo las noticias y les preguntaban, bueno, ¿y usted qué quiere como sea la iglesia? Se referían a la iglesia católica. No, pues nosotros creemos que debe ser así, asá, y que deben aceptar esto y esto y esto. Aquí no se trata de iglesias a mi gusto, ni al gusto del hombre. Este debe estar sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Nosotros estamos bajo el gusto de Cristo Jesús. Entonces, como iglesia somos un solo cuerpo, cuya cabeza, dice la palabra, es Cristo. Amén. Bueno, ya para terminar, vamos a ver ahí Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3, versículo 9. Y para que nos lo aprendamos, lo memoricemos. Yo sé que ya lo saben, pero para tenerlo siempre, ¿verdad? Y como un tesoro, ¿verdad? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y subrayen ahí simiente. ¿Qué es simiente? Es el gen espiritual, ¿verdad? Que vino a nosotros. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces tu nueva naturaleza, que es del cielo, que es del Señor, esa no puede pecar. Amén. Entonces, claro que somos pecadores, ¿verdad? De todos modos, nomás que yo les digo, no es como en las tiendas, ¿verdad? En Soriana que le dan a uno, perdón por el comercial, digo, las tiendas, ¿no? Que le dan a uno una tarjeta de cliente frecuente. Les digo yo ahí en el grupo de casa, les digo, oye, entonces sí, pues sí pecamos, ¿verdad? Pero ya tenemos abogado, ¿verdad? Con el Padre, que es Cristo Jesús. Aquí la situación es que no nos den tarjeta de cliente frecuente, ¿verdad? Del mismo pecado. Sí, porque lo habla uno con hermano, hermano, anda en adulterio. Ay, hermano, pues es que estoy luchando todavía. No, no podemos ser clientes frecuentes. Por eso dice, no practica el pecado. Cuando practicamos el pecado, es como cuando nos hacemos una quemadura, no sé si alguien se ha quemado,
la quemadura nos duele, ¿verdad? El pecado nos duele al principio, pero luego lo practicamos tanto, en este caso el pecado, que se hace una cicatriz que ya ni se siente. Y entonces ya pecamos hasta sin sentir. Entonces en ese momento se ha entenebrecido nuestro entendimiento. No permitamos que el pecado haga una cicatriz de tal manera que ya no lo percibamos. Cuando lo percibimos, quiere decir que está la naturaleza de la carne junto con la naturaleza que es nueva, diciéndonos: aguas, estás mal, y eres cliente frecuente de este pecado, cálmala, retírate. ¿Sí me entienden? Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, teniendo esta grandiosa y preciosísima promesa, pues ahora sí podemos entender y podemos contestar la pregunta de Salomón: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Bueno, pues con eso terminamos, hermanos. Voy a hacer una pequeña oración para despedirme de ustedes y pues vuelvo a reiterarles, tienen una muy bonita congregación. Ámense como iglesia. Amarse como iglesia es amar al Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de esta iglesia. Y en cada uno de los lugares donde haya un hermano, tenemos una unidad en el mismo espíritu. Y es el vínculo perfecto, que es el vínculo del amor que nos tengamos unos por otros. Cuando criticamos a los miembros de la iglesia, estamos criticando al cuerpo de Cristo. Y no puede ser así. Tenemos que crecer en armonía y crecer todos unidos por las coyunturas, que es un cuerpo, para movilizarnos. Y no crea que el que porque es ojo es mayor que el que es dedo chiquito. Todos tenemos una función, todos tenemos un plan, que es el plan de Dios para sus propósitos. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza, por lo que nos has llevado a través de tu palabra a comprender, Señor, cuál es la verdadera naturaleza que tenemos en ti. Darnos cuenta que somos tu linaje, Señor, que hemos sido adoptados en tu Hijo, Señor. Que cuando estábamos destinados a muerte eterna, sin fe y sin esperanza, tuviste misericordia de nosotros. Y te fijaste en nosotros, Señor, y nos llamaste. Gracias, Señor, por esa vida eterna que has dado en nosotros, y gracias por el poder que has puesto en cada uno de la vida de nosotros. Te doy gracias, Padre Santo, por esta congregación. Bendice, Señor, a cada una de las familias que aquí llevan tu nombre. Bendice a cada uno de ellos, tanto en sus necesidades físicas como materiales, pero sobre todo, Señor, con bendiciones espirituales en los lugares celestiales, con la que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos. Señor, ¿cómo podremos aquilatar ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz? ¿Cómo podemos entender todo aquello que tuviste que hacer para rescatarnos, Señor? No podemos entender tanto y tanto amor. Por eso, Padre Santo, te pedimos que circuncides nuestros oídos y pongas colirio santo en nuestros ojos, Señor, para poder entender, para poder escuchar tu palabra y poder verte, Señor. Que aunque mis ojos no te ven, mi espíritu te palpa. Te damos gracias en el nombre que es poderoso sobre todo nombre, y ante toda rodilla se doblará. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Bueno, yo he escuchado mensajes teológicos y no teológicos y de todo, pero bueno, es a veces difícil escuchar un mensaje exegético. Amén. Y la verdad es que esta exégesis que aplicó el hermano es impresionante. Amén.
¿Cuántos quisieran que estuviera otra vez nuestro hermano por acá? Amén. Es algo, bueno, yo recibí bastante, amén, términos que yo no conocía en serio, pero bueno, gloria sea dada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Jorge Alonso Miramontes. Va a estar la predicación de él allá en la página de Facebook y en la página de la iglesia también, por si usted quiere volverla a escuchar. Ahorita le van a dar las direcciones electrónicas, hermano, para que, amén. Y va a estar allá el video de la predicación, obviamente, para si usted quiere volver a escuchar esto. Amén, es algo muy, muy bueno, de veras, amén, y le doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano. A propósito, él mencionó algo acerca del Génesis, que muchas veces la mayoría de la gente lo tiene como un hecho. Nosotros conocemos al Jesús histórico a partir del año 1 de nuestra era, ¿no? Pero la verdad es otra, como mencionaba el hermano. La verdad es que desde que Adán y Eva mordieron aquel fruto, Jesucristo comenzó a caminar al Calvario, en ese preciso momento. No fue algo que Dios se sacó de la manga, no fue el plan B, amén, no fue el plan B la crucifixión. La verdad es que desde el mismo instante en que Adán y Eva decidieron desobedecer, Jesucristo comenzó a caminar hasta el Calvario, amén. Esta es la verdad, amén, no es el Jesús histórico del año 1 para acá, es el Jesús que siempre ha existido dentro de la Trinidad. Amén, de Dios, de la Trinidad divina, amén, que nosotros conocemos. Bueno, a propósito, ya para despedirnos contentos, alegres y felices, ¿saben ustedes cuál es el pollo a la Vaticano? Sin papa. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos. Allá está la comida. Hay creo que unos elotes por ahí que sobraron a los varones. Si alguien quiere comprar un elote puede. Pero allá hay empanadas también, hermanos, para todos. Amén. Y la próxima semana vamos a tener algo muy bueno. Un reloj ultramoderno que nos fue donado para... vamos a ver qué hacemos. Dios les bendiga. Bueno, sí. Las mujeres, si se pueden quedar en esta sección, por favor.